Seguiré mi alabanza.
Dios te bendiga, mi hermano, en este día. Lo que vamos a hacer ahora, que es parte del culto, es apartar nuestros diezmos y ofrendas en agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos da a nosotros. Y como te digo siempre, podés llevarlos al buzón de la iglesia o si preferís, nos avisás y nosotros pasamos a buscarlo a tu domicilio. Una vez el rey David le oró al Señor diciéndole así: Mi amado Dios, te doy gracias y alabo tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo para que pueda darte algo a ti, si todo lo que tengo ha venido de ti? Y te doy solo lo que tú primero me diste a mí. Qué gran verdad, mi hermano. Todo le pertenece a Él. Señor, te pido que bendigas la vida de mis hermanos, que bendigas estas
ofrendas, estos diezmos, que lo utilizamos para el sostenimiento de nuestra amada iglesia y ayudamos a los necesitados. Te damos a ti, Señor, de todo lo que tú nos das, que es parte de nuestra adoración. Tú nos bendices y queremos ser de bendición para los que están pasando necesidades en este momento. Queremos dar como tú nos diste a nosotros y cambiaste nuestras vidas. Nos diste paz, nos diste amor, nos diste seguridad, supliste todas nuestras necesidades. ¿Cómo no estar agradecido a ti, Señor? Gracias, Padre, gracias. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Abra su Biblia en Primera de Corintios, casi siguiendo con la misma línea de lo que prediqué el día domingo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Mire lo que dice la Biblia. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Aleluya! Tenemos la mente de Cristo. Pero es verdad que aún en nuestro medio, a nuestro alrededor y en nuestras propias iglesias habrá gente que es natural y habrá gente que es espiritual. El espiritual percibe las cosas del espíritu. El natural ve lo obvio, ve lo que es lógico, lo que parece lógico. Les voy a dar algunos ejemplos bíblicos de cosas que les tocó vivir al Señor. Una mente natural no va a entender por qué el Hijo de Dios tenía que nacer en un pesebre. ¿Qué era la lógica? La lógica es que el Hijo de Dios hubiese nacido en una cama, en una cuna de oro. Eso lo hubiera sido lo lógico. Pero lo espiritual es que Dios mostraba su humildad naciendo en el lugar más insólito de ese tiempo, en un pesebre, en un lugar que era un establo, porque no había lugar
en el mesón, dice las Escrituras. Qué tremendo, ¿no? Qué detalles. Hay cosas que uno las ve y las tiene que medir con la mente de Cristo y no con una mente natural. Yo voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando el Señor estaba en la barca con los discípulos y Él descansaba y de golpe, de pronto hubo una gran tempestad, el mar quedó bravo, el viento y las olas azotaban la embarcación, temían los discípulos que se dé vuelta la embarcación y fueron y lo despertaron a Jesús. Despierta, que perecemos. Y el Señor se levantó, miró el mar, el viento lo reprendió y hubo una gran calma y el viento se detuvo. Que era lo que hubiese dicho una mente natural: estos hombres van a morir todos. Esa embarcación se partirá al medio y morirán. Una mente espiritual reprendió al mar y al viento. Una mente espiritual, si los discípulos hubiesen tenido la mente de Cristo, no lo hubiesen hecho ellos tal vez, pero le hubiesen dicho al Señor: Señor, despierta, reprende al mar y al viento para que no nos haga daño. Pero ellos lo despertaron porque entendía que estaban a punto de morir. Son detalles. La mente natural va a ver siempre lo obvio. Cuando Jesús le trajeron a aquella mujer encontrada en el mismo acto de adulterio, la ley decía que si la mujer era encontrada en esa situación tenía que morir apedreada. Cualquiera que hubiese estado allí cerca de Jesús y con la pregunta que le hicieron aquellos judíos, hubiesen dicho: y Jesús va a decir que esa mujer tiene que morir apedreada. Pero Jesús dijo lo que todos ustedes saben: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y comenzó a escribir después de agacharse en tierra y no quedó ninguno. Y luego le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno hay, Señor. Y el Señor le dijo: yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Una mente de Cristo, una mente espiritual. Así como habla el apóstol Pablo de una mente espiritual, habla de un discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual, para poder ejercitarlo, hay que tener la mente de Cristo. Sí o sí. De estos hechos hay cantidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando Ana, la esposa de Penina, allí en Primera de Samuel, clama a Dios porque quería tener un hijo, y Elí, cuando ve que ella movía su boca, la tuvo por ebria. No pudo discernir Elí lo que estaba ocurriendo. Cuando Ana le dice: no soy una mujer ebria, sino que soy una mujer atribulada, que está clamando a Dios. Ahí Elí reaccionó y le dijo: lo que tienes en tu corazón, lo que le estás pidiendo a Dios, Él lo cumpla en tu vida. Uno todo el tiempo no va a tener un discernimiento espiritual y todo el tiempo no va a tener la mente de Cristo, porque somos naturales. Sin embargo, uno debe procurar tener la mente de Cristo y tener la mirada de Cristo. Por eso, en estos tiempos tan convulsionados, tan difíciles, a veces yo escucho a muchos hermanos y los escucho hablando y escucho los consejos que van dando, los conceptos que van virtiendo, y son los consejos que a veces va dando el mundo. Un consejo natural. O cuando a alguno le preguntan qué va a ocurrir y da un concepto natural. Otros dan un consejo espiritual. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno tiene la mente de Cristo y el otro tiene una mente natural. El natural no puede percibir lo del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo
Por eso el apóstol Pablo, cuando hablaba de la mente, cuando hablaba de la cruz, decía que para los que se pierden, la cruz es locura, mas para los que se salvan, es vida, es poder, es salvación. Esta es la diferencia. El mundo ve la cruz como una locura. ¿Por qué nosotros la vemos como lo más maravilloso que ha ocurrido en la tierra? Porque nos ha salvado. Porque sin esa cruz, sin esa muerte de cruz, sin esa muerte y resurrección de la cruz, no hubiésemos tenido salvación ni vida. Pero para el mundo es locura, no lo entiende. A nosotros también nos ha pasado lo mismo antes de conocer al Señor. Cuando el apóstol dice tener la mente de Cristo es porque es algo que se puede obtener. Por eso sigo insistiendo, tened cuidado con los consejos que das, tened cuidado con las opiniones que das, porque podés meterte, como dice el dicho, en un verdadero berenjenal. Cuando en una situación como la que está viviendo el país, de pronto comienzan a vertirse opiniones políticas, hay que tener cuidado, hermano, porque es una línea tan finita y se hacen comparaciones. Que esto lo haga el mundo, que esto lo haga el que no tiene a Cristo, que esto lo haga aquel que la Biblia llama como hijo de perdición. Pero los hijos de Dios tienen que tener cuidado con la opinión que dan. Porque todo esto que se está viviendo, si el Señor así lo quiere, en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Y después nosotros seremos esclavos de nuestras palabras. Tal vez nos olvidamos después, el mundo se va a olvidar, pero el mal momento pasó. Tener la mente de Cristo también es no apurarse a dar opiniones. Nosotros en una situación como la que se está viviendo, tomamos los cuidados. Yo les voy a hablar de mí, no puedo hablar por vos. Tomo mis cuidados, si salgo me pongo una mascarilla, si subo al auto, luego me pongo alcohol en gel. Hago y tomo las medidas elementales ante una pandemia, pero yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Yo sé que si mi Dios quiere, nuestro Dios quiere, Él puede revertir esto de un momento a otro. Dejo esa posibilidad abierta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que sorprende. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes están esperando que haya una vacuna para que esto se resuelva? Todos la estamos esperando una vacuna. Bueno, te quiero dejar una puerta abierta. Si Dios quiere, puede hacer que llueva medicina. Si Dios quiere, puede hacer que el virus desaparezca, así como vino. La mente de Cristo es una mente que está abierta al milagro, abierta a la sorpresa de Dios. El que tiene la mente de Cristo deja esa endija abierta. ¿Recuerdan ustedes aquel texto en Samaria cuando Elías había dicho, porque había hambre en la tierra, y él dijo, en la ciudad había hambre, y él dijo, mañana a esta hora la cebada costará centavos. Y así fue.
Cualquiera hubiese dicho, no, vamos a morir de hambre, vamos a perecer acá, nos falta agua, nos falta alimento. Al otro día, el alimento costaba centavos. Pero yo insisto en esto, tener cuidado con las opiniones que se dan. La iglesia tiene que tener cuidado de meterse a dar opiniones que tienen relación con lo político, que tienen relación con la discusión, que tienen relación con la pelea, con posturas políticas. Hermanos, nuestro reino no es de este mundo. Estamos bajo las leyes de nuestra nación, de los gobernantes. Y hacemos bien en pagar nuestros impuestos, hacemos bien en orar, en velar por ellos. Lo que hacemos mal es en pelear, en discutir. Imagínense, a Jesús le llevaron una moneda y le preguntaron si estaba bien pagar los impuestos. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y él les pidió una moneda y le mostró, la vio la moneda y dijo, ¿la cara de quién tiene esta moneda? De César. Y Jesús los miró y les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¡Qué definición! Cada palabra que el Señor les decía los dejaba boquiabierta. No daba una definición obvia, daba una definición espiritual. Cuando el Señor habla del fariseo y el publicano, si a los judíos le tenían que dar a elegir, ¿a quién elegís? ¿A un fariseo o a un publicano? Iban a decir, a un fariseo. Y da un ejemplo el Señor y dice, había 2 hombres en el templo. Un fariseo que decía, Señor, ayuno 2 veces por semana, oro, doy mis diezmos, soy buena persona, etcétera, etcétera. Y con eso él ya se sentía justificado. Y había un publicano que no se animaba a levantar la cabeza en el templo, porque decía, soy un hombre pecador, sé propicio a mí, por favor. Y Jesús les dijo, yo les digo que el segundo es el que quedó justificado, el publicano. Lo espiritual. ¿Qué era lo espiritual? Lo espiritual era que había un hombre que estaba diciendo, sé propicio a mí que soy un hombre pecador. Acércate a mí que soy un hombre pecador. Ayúdame a mí, soy un hombre pecador, no puedo ni levantar la cabeza. Esto decía el publicano. Él se fue justificado. Ante la óptica del hombre judío natural, el que estaba justificado era el fariseo, porque oraba, porque ayunaba, porque diezmaba, Pero atención, todo lo que mencionaba el fariseo que había que hacer, hay que hacerlo. Lo que había que tener es la cuota de humildad que tenía el publicano, que él se daba cuenta que aun si hiciera todo lo que hacía el fariseo, no alcanzaba, porque igual iba a necesitar a Dios. Necesitamos la mente de Cristo. Son metas que uno debe alcanzar todo el tiempo. Metas. Señor, con humildad, decirle, quiero tener
tu mente, quiero tener tu corazón, quiero tener tus pensamientos, quiero tener tu actitud, quiero obrar como obrarías tú acá en la tierra, quiero hacer lo que harías tú en la tierra. Ese es un corazón que va a llegar a la mente de Cristo. Cuando alguno dice, no, yo ya tengo la mente de Cristo, le va a pasar lo del fariseo, que no se fue justificado. Un clamor en lo profundo de nuestro corazón. Señor, quiero tener la mente de Cristo para no chocar todo el tiempo. Insisto en esto, en todas las cosas que van ocurriendo a nuestro alrededor, enseguida hay gente que se apura y da su opinión. Y da opiniones naturales. Una mente como la de Cristo va a dar una opinión espiritual. Cuando hay alguien que está muy enfermo y a punto de morir, la lógica es que una mente natural diga, vayan a despedirse porque se está muriendo, ya se va a morir. Una mente espiritual va a dejar una endija abierta a que Dios haga un milagro, a que Dios obre, a que Dios actúe. Esto pasa a lo largo de la vida. Yo hace muchos años conocí a una hermana, una mujer que había tenido mellizos allí en Quilmes, y a ella le había quedado el útero en muy malas condiciones. Había ido a ver al médico, la iban a intervenir quirúrgicamente porque había quedado mal. Y ella estaba viendo un programa de televisión, de aquel entonces era el Club 700. Y había un predicador que estaba predicando, era un programa grabado. Vaya a saber cuánto tiempo atrás, pero el predicador estaba allí y en la predicación decía, hay una mujer en este momento que tiene su útero que está deshecho. El Señor me está diciendo que se lo va a reconstruir ahora. Y esta hermana que les hablo estaba mirando ese programa y sintió dentro de ella un fuego que la quemaba, que subía y bajaba. Y ella había sentido que el Espíritu Santo la estaba sanando. Ella terminó eso, sintió un fuego impresionante. Fue al turno que tenía con su médico y le pidió que la revisara. El médico la revisó, le hizo los estudios y le dijo, no tenés nada, tu útero fue reconstruido. ¿Qué fue eso? Fue algo espiritual. ¿Quién puede discernir esto? El espiritual, el que dejó la endija abierta a que Dios pueda obrar un milagro, a que Dios pueda obrar. La mente natural es, bueno, hermana, anda al médico, te va a dar turno, vas a ir al quirófano y pasarás por el bisturí. Es la mente natural. No tenemos nada contra los médicos, no tenemos nada contra las operaciones, hay que hacerse chequeos, si hay una orden para operarse, pues hay que operarse y dejar una endija abierta a que Dios, si quiere hacer el milagro, lo haga. Pero no estamos recomendando, no estoy recomendando no estoy diciendo no vayan a los médicos, no vayan a los médicos, háganle caso a los médicos, pero dejemos endijas abiertas. Ahora hay una pandemia, hacemos caso a todo lo que nos dicen en cuanto a la seguridad y demás.
pero dejamos una andija abierta a que Dios obre. Y no me apresuro a dar opiniones. A veces es preferible callar, hacer silencios, porque cuando uno habla, luego es esclavo de sus palabras, porque ya lo dijo, quedó. Y a veces son conceptos vertidos que no tienen nada que ver con la mente de Cristo. Y el mundo está necesitando que haya hombres y mujeres que tengan la mente de Cristo. Como dijo Pablo, que la creación está esperando la manifestación, anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y el Hijo de Dios tiene que tener la mente de Cristo, que no es una mente exitista, es una mente espiritual. Y es la diferencia. No es una mente exitista que pone cara de éxito. Es una mente espiritual. Como decía días pasados, que de nosotros salgan en forma natural cuestiones que tengan relación con el espíritu. Que pueda salir naturalmente lo espiritual en nosotros. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Todo este tiempo he escuchado de todo. Hay quienes están ya anunciando la venida del Señor, ya próxima. Falta, hermano, que alguno diga el día y la hora que el Hijo del Hombre vendrá a buscar la iglesia. Y ahí sí, ya será lo máximo. Porque las Escrituras, no te lo tengo ni que decir, dice que nadie sabe el día y la hora que el Hijo del Hombre vendrá a buscar a su iglesia. Sí, lo que las Escrituras dicen es que cuando el Señor venga a buscar a la iglesia, va a ser ese día que todo el mundo diga paz y seguridad. Está todo en orden. No necesitamos a Dios. Ese día es cuando el Señor vendrá a buscar a la iglesia. Y aún nosotros teniendo la mente de Cristo, no sabemos cuándo eso acontezca. Escuchaba al pastor Daniel García, hoy estaba mirando unas cosas que él había grabado hace mucho tiempo y solo mencionaba una frase, donde él decía que estamos en los últimos tiempos, que es obvio, pero me gustó porque él dijo, esto lo dijo en el 2007, él dijo, estamos en los últimos tiempos. El Señor puede venir dentro de 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, 100 años. Y volvió a decir, 100 años, estamos en los últimos tiempos. Qué lindo. Me gusta ver a alguien que tiene la mente de Cristo. Me gusta ver a alguien que tiene un discernimiento espiritual. Que su mensaje no es exitoso. Porque tengo una noticia para darte. El que tiene la mente de Cristo y un discernimiento espiritual no es un mensaje exitoso. No brillan las luces. No brillan. Imagínense que para el que tiene una mente natural, la cruz es locura. Pero para nosotros, decía Pablo, es salvación, es poder de Dios, es vida eterna. Hoy tantas cosas. Qué maravilla, qué encanto. Procurar tener la mente de Cristo. ¿Saben? Cuando uno tiene la mente de Cristo, por ejemplo, no se pelea con nadie. Va a evitar discusiones, va a evitar peleas. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Va a poner la otra mejilla. Eso es tener la mente de Cristo. No va a tener problema con la sujeción.
mente de Cristo. No va a tener problema en cuanto a la salvación, porque tiene la mente de Cristo. No va a tener problemas con conceptos económicos, porque tiene la mente de Cristo. No va a tener conflicto con los dones del Espíritu, porque tiene la mente de Cristo. Procurar tener la mente de Cristo es el tesoro más grande que nosotros podemos tener mientras estamos en la tierra. No se compra con dinero. Ya lo vimos a Simón el Mago en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Simón el Mago estaba con Felipe y luego vino Pedro, y porque la gente recibió el bautismo del Espíritu Santo quiso comprar eso con dinero. Eso es una mente natural. La mente espiritual toma todo esto de otra manera, en el espíritu. Lo espiritual no ocupa lugar. Cuando usted compra algo material, lo tiene que llevar, tiene que cargarlo, tienen que ayudarlo a llevar. Lo espiritual no ocupa lugar, va acá. Va acá. Y llena nuestra vida, llena este templo, llena tu templo. Es lo espiritual. Queremos la mente de Cristo. Pablo lo afirmaba, fue más rotundo. Dice, pero nosotros no pensamos así, porque tenemos la mente de Cristo. Y le estaba hablando a una iglesia que era bastante natural, bastante carnal, llena de dones, pero bastante carnal, la iglesia de Corinto. Mi querido hermano, mi querida hermana, termino diciéndote, pedile al Señor tener la mente de Cristo. Ahí donde estás, con sencillez. Si querés con las rodillas dobladas, si querés de pie, si querés sentado, pero medita por unos momentos y decirle, Señor, quiero tener tu mente, la mente de Cristo. Miren, casi terminando, les cuento algo que pasó hace unos 2 años en la iglesia. Habíamos tenido un culto precioso. Yo había participado del culto, cada uno de los hermanos que estábamos ahí habíamos participado. Yo sentía la presencia del Señor, tenía una paz inmensa, alababa en el Espíritu, alababa con entendimiento. Fue precioso el culto. Esta fue mi apreciación de ese culto. Pero termina la reunión y viene una hermana y me dice, Pastor, ¿usted vio los ángeles hoy en este lugar? Yo la miré y le dije, no. Es verdad, permanezco mucho tiempo con los ojos cerrados en el culto, pero muchas veces los abro y los vuelvo a cerrar y la verdad que no vi ángeles. Y ella con la mano en su corazón me dijo, fue hermoso lo que yo vi. Le di un abrazo y se retiró. Pasaron unos momentos, viene un chiquito, en ese momento tendría unos 6 años, se me acerca y me dice, Pastor, ¿cuántos ángeles que había hoy acá en la reunión? Subían y bajaban. Fue lindísimo, me dijo. Ahí abrí grandes mis ojos. 2 personas, una mayor y un niño, no tienen relación entre ellos y vieron lo mismo. ¡Qué maravilla! La mente de Cristo.
pudieron ver lo que la mente natural no ve. Alguno puede decir, ¿pero pueden ocurrir estas cosas? ¡Obvio! ¡Claro! ¡Claro! Yo estuve en esa reunión, di todo lo que tenía para dar. Pero evidentemente no dejé una endija abierta para que el Señor me pueda mostrar un poquito más de lo que Él quería hacer o de lo que estaba ocurriendo. Pero una hermana mayor y un niño lo vieron. Y ese día había ángeles. Y saben, yo no muero por ver ángeles. Yo me quiero encontrar con el Señor. Pero si el Señor me deja ver a los ángeles, ¿cómo se lo agradecería? ¡Qué experiencia maravillosa! Pero vuelvo a decir, pero lo mejor es encontrarnos con el Señor cada día. Por eso Moisés, allí en Éxodo, cuando el pueblo en plena rebeldía le dijo, no voy a ir con ustedes, va a ir mi ángel. Y Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no viene con nosotros, no nos quites de este lugar. Y Dios le dice, pero te voy a enviar el ángel que los guiará. No, Señor, que sea tu presencia. Si tu presencia no viene con nosotros, no nos quites de este lugar. Yo quiero tener la mente de Cristo. Y cuando digo una mente espiritual y perfecta, me refiero a una mente que está dispuesta a nacer en un pesebre, no en una cama de oro, y a morir en una cruz, no como un rey, en una cruz como la que murió Jesús, que era el lugar donde morían los reos, los delincuentes. Una mente de Cristo es esto. Vamos a pensar como piensa el Señor. Un desafío inmenso. Ahí donde estás, si podés. Dobla tus rodillas. O de pie, o sentado. Pero decirle, Señor, quiero la mente de Cristo. Dios te bendiga. Amén. Thank you.